Estamos llegando a la Navidad y no hay nada mejor que un relato navideño. Si te gustó la historia, suscríbete al canal, dale a me gusta y comenta. Aquí, en nuestra comunidad de historias reales de traición y desilusión. Traemos hoy un relato que sucedió durante lo que debería haber sido una noche de paz, la cena de Navidad. Lo que se desarrolló en la humilde casa de Cuquita, una señora de 68 años, Puebla, no fue un cuento de alegría festiva, sino la destrucción impactante de una confianza que ella ni siquiera sabía que estaba siendo minada durante años. Su historia es un espejo para todos nosotros sobre cómo la ambición ajena puede infiltrarse y parasitar lo que tenemos de más sagrado, la relación con nuestros hijos. La tensión de esa noche de reencuentro era casi palpable, pero Cuquita, en su sencillez, solo estaba preocupada por asegurarse de que los pocos romeritos que logró preparar estuvieran sabrosos, intentando, a toda costa, parecer digna ante la nuera. El ambiente de la casa ya cargaba el peso de la diferencia social, mientras Cuquita, con sus manos deformadas por la artritis, contaba las últimas monedas para hacer los romeritos. Estaba convencida de que los 500 pesos que su hijo, Roberto, enviaba al mes eran el sacrificio máximo que él podía hacer, dada la vida carísima en la capital. Ella se obligaba a tragar su propia necesidad, prometiéndose a sí misma que jamás pediría más, pues una madre aguanta, y él ya tenía sus propias deudas. Lo que ella no sabía es que ese sacrificio silencioso estaba siendo transformado en lujo por otra persona, y la verdad sobre su miseria estaba a punto de ser servida en la misma mesa que el ponche de frutas. La llegada de Roberto y Sofía fue el primer shock que impactó a Cuquita. Ella oyó el rugido del motor, no de un coche común, sino de una camioneta imponente, que parecía una nave espacial en medio de aquella callejuela de tierra batida en Puebla. El ruido fuerte y el brillo intenso de los faros contrastaban violentamente con el silencio y la sencillez del vecindario. Cuando Roberto bajó, olía a perfume caro, vistiendo un abrigo que, de lejos, parecía valer más que todos los muebles de la casa juntos. Era la personificación del éxito que Cuquita había sacrificado su vida para construir. Sin embargo, el verdadero golpe vino con Sofía. Salió del coche con extrema cautela, casi con repulsión, equilibrándose en tacones finos que se hundían en la tierra, y miraba el suelo con un asco tan visible que parecía tener miedo de que el polvo humilde del barrio contaminara su alma o sus zapatos italianos. La anciana madre se apresuró a limpiarse las manos en el delantal, sintiéndose pequeña e insignificante, abrazando al hijo que olía a un mundo inalcanzable, mientras la nuera apenas acercó la mejilla a su rostro, en una demostración de frialdad que cortaba más que el viento helado de diciembre. La humillación de Cuquita solo aumentó cuando entraron en la sala. El aire acogedor, lleno del aroma a ponche de guayaba y canela, fue reemplazado inmediatamente por una tensión abrumadora. Sus ojos se abrieron ligeramente al observar a Sofía actuar con una indiferencia calculada y cruel. La nuera sacó una toallita húmeda de marca de su bolso y, delante de Cuquita, comenzó a limpiar meticulosamente la silla de madera antes de sentarse, como si temiera contraer alguna enfermedad del asiento que la madre había tallado con tanto cariño esa misma mañana. Este gesto, aparentemente pequeño, era un puñal. Cuquita sintió el dolor físico de la humillación, un ardor en el pecho más fuerte que la artritis, pero, fiel a su código de madre, respiró hondo y se tragó el llanto, negándose a armar un escándalo en lo que se suponía que era un momento de unión familiar. Se aferró a la promesa de que el amor de madre debería aguantar todo, incluso la demostración abierta y descarada de desprecio por su vida y su hogar. La cena, que debería ser el clímax de la noche y la mayor demostración de afecto de Cuquita, se convirtió en otro escenario para la crueldad pasiva de Sofía, con las manos temblándole ligeramente por la emoción reprimida. La anciana sirvió el mejor mole poblano que pudo preparar con los pocos ingredientes que sus 500 pesos le permitieron comprar. Roberto comió con gusto, inmerso en sus propias historias de éxito y estatus, sin notar la atmósfera pesada. Pero Sofía, con su voz aguda y pretenciosa, solo empujó el plato a un lado.
Soltó una excusa superficial sobre que el mole era muy pesado, alegando que tanta grasa le hacía daño, despreciando la comida de la madre como si fuera basura impropia para su paladar refinado. Cuita sintió que el corazón se le hundía en el estómago al ver su mayo era sacrificio culinario. El alimento preparado con todas sus fuerzas y el amor de madre, ser rechazado con tanto desdén. Lo peor era darse cuenta de que Roberto estaba tan absorto en su nuevo mundo que ni siquiera registraba la ofensa silenciosa que su esposa cometía contra la matriarca. El silencio pesado fue interrumpido, no por una discusión, sino por una pregunta que sonó inocente, pero que golpeó a Cuquita como un rayo. Roberto, mientras hablaba sobre inversiones y viajes carísimos, desvió la mirada hacia la mancha húmeda y oscura en el techo de la sala, aquella mancha que la avergonzaba profundamente cada vez que llovía. Miró a su madre con una sonrisa amplia, orgulloso, y le preguntó si le había gustado el aguinaldo regalo de Navidad que le había enviado, mencionando que el valor era justo para arreglar el techo y garantizar que no pasara frío. En ese momento, el mundo se detuvo para Cuquita. Su rostro se puso rojo de vergüenza. Pensó en los 500 pesos que tenía en la cartera y en los romeritos que apenas pudo hacer. En su mente, ella era la culpable. El hijo, con su vida de lujo, creía que 500 pesos eran suficientes para reformar un tejado. El peso de la humillación era insoportable. Se sintió la mujer más incapaz del mundo por no saber estirar el dinero como él esperaba, y solo asintió, tragándose todo el dolor y la mentira, mientras Sofía mantenía esa sonrisa irónica y calculadora en los labios. La presión en la cocina se volvió insoportable. Cuita observaba a Sofía mover la comida en el plato con una expresión de desprecio, casi como si temiera ser envenenada por la sencillez. Roberto, por su parte, estaba molesto con la mancha en el techo, sin entender el motivo de aquella señal de negligencia en una casa que él creía estar sustentando generosamente, sintiendo la obligación de romper aquel hielo sofocante. La anciana tomó una decisión, incluso con la humillación reciente, necesitaba agradecer a su hijo. Se armó de valor, se limpió los labios con la servilleta bordada y, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción genuina, se dirigió a Roberto, mirándolo directamente a los ojos. Ella le dijo, con la mayor sinceridad que podía, que Dios lo bendijera siempre pues aquellos 500 pesos que él había mandado. Fueron cruciales. Le ayudaron a completar el valor del gas, permitiendo que preparara aquella pequeña cena para los tres. Para Cuquita, cualquier ayuda, por pequeña que fuera, era una bendición. Tan pronto como las palabras sobre los 500 pesos salieron de su boca, fue como si alguien hubiera disparado un arma en la cocina. El ruido de la cuchara de Roberto cayendo en el plato de cerámica resonó con la violencia de una ruptura. La sonrisa de orgullo se borró de su rostro, reemplazada por una confusión y un ceño fruncido que asustaron a Cuquita. Él la miró fijamente, confundido, y preguntó en un tono que subía rápidamente, de forma seria e incrédula, sobre qué 500 pesos estaba hablando. Prosiguió, elevando la voz, afirmando que había transferido 200,000 pesos hacía una semana, específicamente para las reparaciones de la casa, y que, además, enviaba religiosamente 50,000 todos los meses para sus gastos. Cuita sintió un zumbido aturdidor en los oídos. 200,000. Su mente sí negaba a procesar aquel número. Pensó que, tal vez, la edad ya le estaba haciendo escuchar cosas o que su hijo se había vuelto loco. Fue en ese instante de confusión mental y auditiva cuando Cuquita registró el sonido metálico del tenedor de Sofía golpeando el plato de porcelana. Al desviar la mirada del rostro furioso de Roberto, se encontró con la escena que confirmaría la locura de la situación. La nuera estaba más blanca que un fantasma, con los ojos desorbitados y la boca entreabierta, pareciendo haber visto a la propia muerte sentada a la mesa. La palidez de Sofía era tan intensa que parecía cera derretida, contrastando de forma brutal con el verde y rojo del suéter de Navidad que llevaba puesto. Roberto, que nunca fue tonto, percibió la reacción dramática y aterradora de su esposa. Sin decir una palabra, la rabia tomó el control.
Cogió el celular con las manos temblorosas y comenzó a teclear la pantalla con una velocidad desesperada, entrando en la aplicación del banco para verificar el historial. La rabia de Roberto se hizo visible, observaba la pantalla, y su rostro se iba poniendo rojo, casi morado, de furia e incredulidad. Cuquita, muda e inmóvil, veía el terror en los ojos de su hijo mientras él confrontaba los registros digitales de su generosa ira. De repente, Roberto levantó el celular, mostrándole la pantalla a su esposa, y su voz, aunque controlada, llevaba un tono aterrador y definitivo. Él confirmó que la transferencia de 200,000 pesos estaba allí, visible e irrefutable, pero el destino final de la cuenta no era el de Cuquita. Allí, frente a la madre que tanto amaba y la mujer en la que confiaba ciegamente. Descubrió que todas las transferencias mensuales y los valores grandes eran desviados a una cuenta secundaria a nombre de Sofía. Era la nuera, la mujer que despreciaba la casa simple, quien decidía las migajas de 500 pesos que Cuquita debía recibir, perpetuando la miseria de su suegra mientras vivía en el lujo con el dinero robado. Cuquita estaba petrificada, incapaz de respirar o de emitir cualquier sonido. El robo en sí era devastador, pero lo que rompió la poca paz que quedaba en la cocina fue lo que salió de la boca de Sofía, la nuera. Viéndose acorralada, reaccionó con una falta de arrepentimiento que le heló la sangre a la anciana. En lugar de implorar perdón, Sofía se levantó de la silla con un descaro que desafiaba la decencia. Empezó a gritar, con una voz histérica, cuestionando para qué una vieja como Cuquita necesitaba tanto dinero en aquel pueblo olvidado, alegando con vehemencia que la madre ni siquiera sabía cómo gastar semejante cantidad. La nuera cruel justificaba el robo diciendo que ella y Roberto necesitaban el dinero mucho más. Al fin y al cabo, la vida en la ciudad era carísima. El estatus en el club social exigía mantenimiento y los lujos tenían que pagarse. Era una explosión de pura codicia y egoísmo brutal. Al escuchar a la nuera declarar que su vida y su casa humilde eran un desperdicio de dinero, Cuquita se llevó las manos al pecho, sintiendo el órgano vital partirse en dos. Lo que le dolía profundamente no era la pobreza en sí. Ella sabía vivir con poco, pero la intensidad de la traición era insoportable. Le dolía ver la codicia podrida que había contaminado el alma de la mujer que dormía con su hijo y, peor aún, le dolía ver el rostro de Roberto contorsionarse en un dolor desgarrador, dándose cuenta de que, por su ceguera y confianza, él había mantenido a su propia madre viviendo en la miseria, contando monedas para hacer una cena digna, mientras la nuera derrochaba el dinero destinado a su vejez. La imagen del hijo exitoso desmoronándose en furia y traición era más fría que el riguroso invierno de Puebla. Y Cuquita se sintió completamente desamparada ante aquella verdad expuesta. La transformación de Roberto fue instantánea y aterradora. El hombre de negocios elegante y exitoso desapareció, reemplazado por un hijo traicionado y devastado, cuya furia hacía temblar la vajilla y los cubiertos sobre la vieja mesa. Se levantó con una violencia que era espeluznante, blandiendo el celular, y las palabras que disparó contra Sofía eran como piedras afiladas, cargadas de años de negligencia no intencional. Le echó en cara cada detalle de su lujo, los bolsos de marca que exhibía en las fotos, los zapatos italianos carísimos, las cenas de club, todo financiado con el dinero que debía garantizar una vejez digna a su madre. Con lágrimas de rabia en los ojos, cuestionó cómo tuvo la audacia de vivir como una reina, mientras la mujer que lo dio a luz estaba en la cocina, contando los centavos para ver si conseguía comprar un mísero kilo de tortillas. Sin embargo, Sofía, exhibiendo un cinismo que parecía sobrenatural, no se amedrentó. Ella también se levantó, con el pecho inflado, y le gritó de vuelta, sin la menor vergüenza, afirmando que lo hacía por el futuro de ellos y por el estatus, y que invertir tanto dinero en aquella casa vieja y en una mujer de la edad de Cuquita era solo tirar el dinero a la basura. Cuquita se encogió en su silla, deseando que la tierra se abriera y la tragara, no por su propio dolor, sino por la vergüenza inmensa de presenciar tanta maldad y descaro. Fue en ese exacto momento de caos, con los gritos rebotando en las paredes antiguas,
cuando la puerta de la calle se abrió abruptamente. Era la comadre Lucha, la vecina, que llegaba sin avisar para entregar unos buñuelos calientes para el postre. La comadre, que conocía a Cuquita desde hacía décadas, vio el escenario de guerra y los rostros en pánico y no se calló. Comadre Lucha, o bendita sea, se plantó en medio de la cocina, entre el hijo furioso y la nuera cínica. Con la franqueza bruta y honesta de quien no tiene nada que perder ni a nadie que deber, soltó la verdad que Cuquita había silenciado por dignidad. La vecina confirmó a Roberto que había visto a su madre retorcerse de preocupación, que ella misma tuvo que prestarle dinero a Cuquita para comprar las medicinas para la presión y que la anciana remendaba sus vestidos viejos porque no tenía para comprarse nada nuevo. Cada palabra de la comadre era un testimonio de la miseria que Sofía había impuesto a su madre. Un shock de realidad que deshizo por completo la última capa de negación de Roberto. Aquel testimonio inesperado y sincero, viniendo de alguien ajeno a la familia, fue la gota que colmó el vaso que él necesitaba para solidificar su determinación. Con los ojos humedecidos, pero ahora llenos de una calma aterradora, Roberto se volteó hacia Sofía, le extendió la mano lentamente, exigiéndole las llaves de la camioneta con una voz que no admitía contestación. El tono de miedo había desaparecido, sustituido por una autoridad fría y absoluta. Le informó, sin gritos, que en aquella casa humilde que ella tanto despreciaba, no había lugar para alguien que traicionaba a su propia sangre de esa manera. Sin pestañear, la expulsó, le dijo que se buscara un hotel, que regresara a la capital como pudiera, pero que jamás dormiría bajo el techo de su madre. Roberto la miró a los ojos y pronunció la frase que nunca se le va a olvidar a Cuquita, al tocar y robarle el pan a su madre. Sofía había tocado y profanado lo más sagrado que él tenía en la vida, y eso era un error que simplemente no tenía perdón. El sonido de la puerta cerrándose detrás de la nuera cortó el aire, trayendo de vuelta un silencio que, por primera vez aquella noche, no era pesado. Era un silencio de inmenso alivio. El silencio que se instaló en la cocina después de que Sofía se fuera ya no tenía el peso de la tensión y el desprecio, sino el vacío dejado por una gran tormenta. Roberto, aquel hombre que ostentaba éxito y confianza, se desmoronó allí mismo, en el piso de cemento pulido de la vieja cocina de Cuquita. Cayó de rodillas delante de su madre y escondió el rostro en su delantal, llorando convulsivamente, un llanto desesperado e inconsolable que remitía a la fragilidad de un niño de 5 años que acababa de rasparse las rodillas en la calle. Cuquita, a pesar de todo el dolor de la traición, usó sus manos ya torcidas por la artritis para acariciarle el pelo, ofreciéndole consuelo al dolor del hijo, que ya no era de tristeza por la pérdida, sino de una rabia intensa dirigida hacia sí mismo. Entre sollozos, Roberto pedía perdón repetidamente, cuestionando en voz alta cómo pudo ser tan ciego, cómo permitió que la codicia de su esposa robara la paz, la salud y la dignidad de su propia madre. Estaba furioso consigo mismo por haber confiado ciegamente en la nuera para manejar el dinero y por simplemente haber asumido, sin verificar jamás, que Cuquita estaba viviendo como una reina, cuando, en realidad, ella estaba contando monedas para comprar harina y mole. En el colmo de su furia y desesperación, cogió el celular, listo para transferirle todos sus fondos, vaciar sus cuentas para su madre, en el intento desesperado de llenar el agujero de su olvido y del abuso cometido. Cuquita, con una ternura inquebrantable, impidió que la furia de Roberto lo llevara a vaciar sus cuentas bancarias. Le sujetó la mano, que temblaba de rabia, y lo calmó con la sencillez que siempre la caracterizó. «Válgame Dios, mi chulo», le dijo suavemente. «¿Para qué quiero yo tanto dinero de golpe?» Le explicó que la cuestión nunca fue la cantidad en sí. El dinero no podía comprar el tiempo que perdieron, ni borrar las noches que ella pasó angustiada y con el estómago medio vacío. La madre dijo que no quería riquezas repentinas, sino que él le mandara a arreglar el techo para que la lluvia dejara de entrar en la casa. Y, lo más crucial, que él viniera a verla, que le diera el regalo de su presencia y de su tiempo, y no solo de sus cheques. Era una petición que desbordaba la sabiduría de una madre, mostrando que el mayor robo de Sofía no fue el dinero,
sino el afecto y la atención que Roberto había descuidado. Y fue así, de repente, que la noche de caos y revelaciones se calmó. Se levantaron de aquel suelo frío y sucio de drama, y Cuquita, con un fósforo, encendió la vieja hornilla. Puso el ponche de frutas a recalentar, y el vapor dulce, cargado del aroma a canela y guayaba, volvió a llenar el ambiente, limpiando simbólicamente el aire de la maldad que había sido expulsada. Los dos se sentaron, madre e hijo, tomando el ponche en sus tazas de barro, sin lujos, sin presunciones y, lo más importante, sin la presencia odiosa de Sofía. Cuquita miró la silla vacía donde había estado la nuera y sintió un alivio inmenso e inexplicable, como si un peso espiritual hubiera sido retirado de la casa. Aquel evento, tan intenso, tan lleno de giros y gritos, simplemente se cerró allí, con un hijo llorando en el regazo de su madre y un ponche caliente, dejando en Cuquita la sensación de que había sido una intervención divina. Un acontecimiento tan bizarro y rápido que apenas podía explicar hasta hoy. La dignidad fue restaurada en un chasquido de dedos, y el hijo regresó a casa.